What was it like on the set of Little House on the Prairie? The actress who played Michael Landon's wife says it wasn't as wholesome as it seemed. Here's what me and Andrew found. Where have you been, young lady? You're late. Huh? I asked you where you've been. Well, I was trying to tell you, me and Andrew. Fact is, you're late. Tanto si fue un ávido seguidor del programa La Casa de la Pradera durante su emisión original, como si descubrió el encanto de Laura Ingalls y su familia a través de las reposiciones. La idílica representación de la vida de los pioneros puede no ser tan santa entre bastidores. Aunque el programa captaba la esencia de la vida de los colonos del siglo XIX, había realidades más oscuras que acechaban fuera de las cámaras. ¿Cuáles fueron algunos de los escandalosos escándalos de la serie? ¿Y cómo contrastaban las experiencias fuera de la pantalla con las conmovedoras narraciones de la serie? Acompáñanos mientras profundizamos en cómo no se editó esta escena. Vuelve a ver la pequeña casa de la pradera pulsando los botones de Melissa. Aunque Laura Less y Nellie Olson parecían archienemigas en la serie, las dos actrices eran muy amigas fuera del plató. Más adelante, Nellie y Percal se casaron. A pesar de que Steve Tracy, el actor que interpretaba a Pearl, era gay. La controvertida relación de Nellie y Percal no tuvo mucha importancia en la serie. Siempre que podían, en un claro intento de irritar a Melissa Gilbert, los dos personajes se besaban apasionadamente delante de ella. La vida amorosa de Laura y Almanzo no era ni mucho menos tan picante como la de Nellie y Perkins, que se esforzaban al máximo para que sus muestras de afecto en pantalla fueran lo más descaradas posible. Por supuesto, Gilbert, siendo la joven e inocente actriz que era, estaba absolutamente agonizante por su crueldad emocionalmente insensible, el alcohol y las sustancias nocivas. Puede que te horrorice saber que muchos de los miembros del reparto y del equipo de La Casa de la Pradera tenían adicciones bastante perturbadoras. La mayoría de estos vicios implicaban dependencia química de la bebida y de sustancias nocivas. Por ello, no era raro encontrar a ambos en el plató. Al parecer, el equipo se zampaba 2 cajas de 30 unidades de Coors cada día. Algunos días especialmente estresantes incluso fueron apodados días de 3 cajas. Según las memorias de Melissa Gilbert, Michael Landon era uno de los que más bebía en el set. Empezaba el día con un café con licor y seguía bebiendo durante el resto de la jornada. La mayoría de la gente del plató no tenía ni idea de cuánto bebía. Lo mantuvo en secreto. Pero con el tiempo el alcance de su alcoholismo se hizo evidente. La verdadera identidad de Michael Landon. Michael Landon era en realidad judío, aunque su personaje en la serie se veía a menudo impulsando un mensaje cristiano. En la vida real era judío. Michael Landon era solo su nombre artístico. Nació como Eugene Maurice Uwitz. A pesar de tener que interpretar a un cristiano en la pantalla, Landon no encontró ningún conflicto con su identidad cultural o sus creencias. Creció en Nueva York y Nueva Jersey. Su padre, Eli Maurice Uwitz, era judío, aunque su madre, Peggy O'Neill, era católica practicante. Más tarde se dijo que había adoptado la identidad cultural de su padre, pero que no profesaba ninguna creencia religiosa en particular. Creía en Dios, pero solo se identificaba como judío en el sentido cultural. El pelo teñido de Landon. Los rizos de Landon eran dignos de admiración, pero si pensabas que su exuberante melena morena era natural, te equivocas. Su look característico venía de una botella. Su color de pelo real era un marrón ceniza apagado. Se tomaba muy en serio su color de pelo. Acudía a menudo a un estilista profesional para que le hiciera bien el tinte. Aún así, cuando empezaba a tener algunos grises, las luces del plató y la luz natural del sol hacían que su tinte adquiriera un peculiar tono violáceo. Los productores tenían que pedir ayuda extra a coloristas profesionales para solucionar el problema. Cuestiones serias tratadas en el programa. En general, La Casa de la Pradera tenía un tono bastante desenfadado, pero de vez en cuando trataba temas bastante atrevidos. Era una época en la que la televisión empezaba a traspasar los límites de lo que se consideraba social y políticamente aceptable. Las agresiones sexuales, la drogadicción, el racismo, los prejuicios, la adopción y las discapacidades se convirtieron en temas frecuentes de la serie pionera. Muy pocos programas de la época estaban dispuestos a tocar estos temas. Así que, en cierto modo, La Casa de la Pradera se adelantó a su tiempo. Asuntos familiares en la serie. En la serie, Willie Ollison, interpretado por Jonathan Gilbert, era el hermano pequeño de Nellie.
en la vida real, era el hermano adoptivo de Melissa Gilbert. Lamentablemente, los dos actores ya no tienen una buena relación. Se pelearon tras el final de La Casa Pequeña. Jonathan obtuvo un máster en finanzas y actualmente trabaja como agente de bolsa en Nueva York. Melissa siguió trabajando como actriz. También fue presidenta del Sindicato de Actores de la Pantalla de 2001 a 2005. En 2016, hizo campaña por un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 8 del Congreso de Michigan, a pesar de que era la presunta candidata demócrata por su distrito. Se vio obligada a abandonar la carrera debido a las lesiones sufridas en un accidente en 2012. La relación de Mary y Laura Les no se tenían mucho cariño. Cuando Melissa Anderson y Melissa Gilbert aún eran jóvenes actrices, no se soportaban. La división entre ambas llegó a ser tan feroz que nadie más en el plató quería siquiera tratar con ellas. Su enemistad se prolongó durante toda la serie. ¿Te imaginas trabajar durante años junto a alguien a quien desprecias absolutamente? Bueno, algunas personas no tienen que esforzarse para imaginar un escenario así, ya que probablemente puedas pensar en uno o dos compañeros de trabajo que te caen mal. Pero estas dos jóvenes no solo tenían problemas para llevarse bien, sino que estuvieron constantemente peleándose y discutiendo entre ellas durante 9 años. Por Dios, Walnut Grove es un lugar real. La familia Ingalls vivía en una pequeña granja cerca del pueblo de Walnut Grove. Laura Ingalls Wilder, autora de la serie original de libros semi-autobiográficos en los que se basó el programa, vivió en Walnut Grove, Minnesota, durante varios años de su infancia. Aunque gran parte de sus libros se basaban en otras localidades también significativas para su historia. La verdadera Walnut Grove fue fundada en 1874 incorporada en 1879 y se encuentra en el condado de Redwood, Minnesota. La ciudad es bastante pequeña, con una población de solo 8,06 habitantes en 2019 y una superficie de 1 milla cuadrada. En los romances de Plató, La Casa de la Pradera es una de esas raras series que nunca podrían recrearse. La química con su reparto era impecable. La conmovedora sincronización de sus elementos temáticos parecía llegar al público en el momento justo, y su ambientación en la América rural dejaba a los espectadores añorando tiempos más sencillos. Se rumorea que podría estar en marcha un remake, pero la producción parece haberse enfriado en los 2 últimos años, y quizás sea lo mejor. La serie, La Casita, fue escrita por Laura Ingalls Wilder, que la concibió como un drama histórico para representar su infancia en el Medio Oeste. Allí vivió de niña entre 1870 y 1894. Estados Unidos compró gran parte del Medio Oeste a Francia en 1803, en un acontecimiento conocido como la Compra de Luisiana. Sin embargo, gran parte de esa tierra no había sido explorada por los estadounidenses y permaneció sin colonizar durante algún tiempo. La práctica del homesteading se popularizó cuando las familias se adentraron en lo desconocido y construyeron casas en la tierra. Los homesteaders se centraron por completo en la autosuficiencia y construyeron sus propias casas, cultivaron sus propios alimentos, a veces incluso produjeron su propia ropa. Aunque el gobierno estadounidense idealizó este estilo de vida para animar a los ciudadanos a empezar a colonizar el Medio Oeste, era un modo de vida difícil. Laura Ingalls Wilder y su familia se establecieron en Kansas cuando ella tenía solo 3 años y tuvieron que enfrentarse a muchas dificultades. Sin embargo, Laura aprendió muchas cosas mientras crecía y eso la inspiró para escribir una serie de libros más adelante. La serie de libros fue inmensamente popular en todo Estados Unidos. Fue tan popular que un hombre llamado Ed Friendly se inspiró para crear una serie de televisión basada en los libros. Tras hacerse con los derechos de los libros, no tardó en producir la serie. Little House on the Prairie se emitió el 11 de septiembre de 1974 y concluyó tras 8 temporadas el 10 de marzo de 1982. Al año siguiente se emitió una versión ligeramente diferente de la serie, titulada Little House, New Beginnings. La serie era una de las favoritas de las familias de todo Estados Unidos porque a la gente le encantaba aprender cómo era la vida durante la era de los pioneros. Incluso hoy en día, tanto niños como adultos adoran la serie.
Gran parte del éxito de la serie se debe al talento de los miembros del reparto. Melissa Gilbert y Michael Landon tuvieron una turbulenta amistad. Melissa Gilbert interpretaba a la protagonista de la serie, Laura Les, mientras que Michael Landon hacía de Pa Inglés. Cuando Melissa tenía solo 11 años, su padre adoptivo puso fin a su vida. Aunque en ese momento le dijeron que había sufrido un derrame cerebral, Melissa sintió que le faltaba una figura paterna. Sin embargo, cuando la eligieron para interpretar a Laura Les, se dio cuenta de que admiraba mucho a Michael Landon. Los dos se hicieron muy amigos, y Michael Landon llegó a decirle que la quería como a un padre. Hacían todo tipo de travesuras cuando el equipo de rodaje no estaba filmando. Sin embargo, su relación empeoró. Michael se divorció de su mujer para perseguir un interés romántico en el plató, una maquilladora llamada Cindy Clerico, Melissa, cuyos padres se habían divorciado cuando ella solo tenía 8 años. Se sintió traicionada por la decisión de Michael. Se enfadó tanto con él que cortó todo tipo de contacto. Aunque ambos perdieron su estrecha relación durante algún tiempo, Melissa acabó decidiendo que era hora de dejar las cosas en el pasado. Cuando a Michael le diagnosticaron un cáncer de páncreas, Melissa se reconcilió con él. Tras su muerte, incluso llamó Michael a uno de sus hijos en su memoria. Dos rivales en la serie eran mejores amigos en la vida real. Mientras Melissa Gilbert interpretaba al personaje de Laura, miembro de la familia Engels, la actriz Allison Argrim interpretaba a Nellie, miembro de la familia Ollison en la serie. Las Engels y las Ollison no se llevaban nada bien. Laura y Nellie tenían una rivalidad especialmente intensa. Sin embargo, aunque a ambos actores se les daba muy bien representar la animadversión entre ellos para la cámara, en la vida real eran los mejores amigos. Los dos pasaban mucho tiempo juntos cuando no estaban trabajando, y hacían todo tipo de locuras. Eran tan amigos que incluso se quedaban a dormir en casa del otro. Sorprendentemente, los dos jóvenes actores, que eran tan amigos, fueron capaces de comportarse tan horriblemente el uno con el otro en la pantalla. Puede que fueran jóvenes, pero sus interpretaciones siguen siendo un verdadero testimonio de su talento. A Melissa Gilbert le costó mucho interpretar el romance. Incluso hoy en día, las actrices jóvenes suelen interpretar papeles románticos junto a hombres bastante mayores. Pero esta cuestión fue aún más frecuente durante la producción de La Casa de la Pradera. Esto creó una situación especialmente incómoda para Melissa Gilbert, que solo tenía 15 años cuando tuvo que filmar su primer beso en pantalla, también su primer beso en la vida real. En la serie, Laura, el personaje de Melissa, se casa con Almanzo Wilder, interpretado por Dean Butler, de 23 años. La diferencia de edad puso nerviosa a Melissa, que se sentía incómoda besando a alguien mucho mayor que ella. Insegura de cómo manejar la situación, acudió a Michael Landon, un amigo íntimo y figura paterna, que también ejercía de director en la serie, comprendiendo su malestar. Landon se tomó en serio su preocupación y planteó la cuestión a los productores. Afortunadamente, fueron receptivos a los sentimientos de Melissa y decidieron ajustar la escena, sustituyendo el beso por un simple beso en la mejilla. Otros miembros del reparto se burlaron de la inocencia de Melissa. No era ningún secreto que Melissa tenía dificultades para representar su romance en pantalla con Dean Butler. Aunque la mayoría de los miembros del reparto respetaron este hecho para no avergonzarla, un par de amigos y compañeros de reparto de Melissa pensaron que era una forma estupenda de tomarle el pelo. Allison Argrim, que era una de las mejores amigas de Melissa, interpretó al personaje de Nellie, que más tarde se casó con otro personaje llamado Pearl. Purcell fue interpretado por el actor Steve Tracy, que también era buen amigo de Allison. Los dos decidieron exagerar su romance tanto en la pantalla como entre bastidores para fastidiar a la pobre Melissa. Se enzarzaron en bromas y acaloradas sesiones de besos para incomodarla. Por supuesto, todo era por diversión. Aunque es probable que Melissa se sintiera bastante avergonzada, mientras Steve Tracy y Allison Argrim no tenían ningún problema en fingir que estaban locamente enamorados. La situación en la vida real no podía estar más lejos de la realidad. Aunque eran grandes amigos, Steve Tracy era gay, y cualquier posibilidad de romance con Allison estaba descartada. No todos eran amigos en el plató. Aunque Melissa Gilbert y Allison Argrim eran las mejores amigas entre bastidores, no todos podían llevarse tan bien. Aunque todos los actores fueron capaces de dejar de lado sus diferencias por el bien de la serie,
Seguía habiendo algunas tensiones cuando las cámaras no estaban rodando. Melissa Sue Anderson interpretaba a Mary Ingalls, la hermana mayor de la Laura de Melissa Gilbert. Aunque los dos parecían bastante unidos en la serie, no se llevaban nada bien entre bastidores, aunque nadie conoce el motivo exacto de la enemistad. Las diferencias entre los dos actores eran profundas. Incluso años después del final de la serie, ninguno de los dos actores estaba dispuesto a tender la mano en nombre de la amistad. Melissa Gilbert explicó su antipatía hacia Melissa Sue Anderson en Prairie Tale, donde explicó que era fría y malcriada. Sin embargo, nunca conocimos la versión de Melissa Sue Anderson, por lo que la verdadera razón de la enemistad seguirá siendo un misterio. Mientras que Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson tenían la aversión más pronunciada entre sí, Melissa Gilbert no estaba sola en sus sentimientos. Otros miembros del elenco anunciaron que Melissa Sue Anderson era fría con ellos. Sin embargo, algunos han especulado con que, debido a la madre protectora de Melissa Sue Anderson y a su educación protegida, puede que no aprendiera a comportarse de forma amistosa con los demás. A los miembros del reparto les encantaba bromear. A pesar de algunas diferencias, la mayoría de los miembros del reparto se lo pasaban muy bien juntos. Michael Landon era conocido por sus bromas pesadas. Melissa Gilbert y Allison Argrim aprendieron algunos trucos de Michael Landon. En una ocasión, gastaron una broma a sus compañeros poniendo papel de seda sobre uno de los retretes. William Olsen y Laura Ingalls eran hermanos en la vida real. William Olsen fue interpretado por Jonathan Gilbert, que comparte apellido con Melissa Gilbert. En la vida real, los dos eran hermanos adoptados. Sin embargo, Melissa Gilbert reveló en su autobiografía que ambos se distanciaron más tarde a pesar de su estrecha relación. Algunas relaciones se desvanecen con el tiempo. Sin embargo, las dos todavía tienen tiempo para conectar. Quizá algún día vuelvan a estar tan unidas como cuando ambas actuaban en La Casa de la Pradera. Little House on the Prairie terminó trágicamente. La pequeña Casa de la Pradera mostraba cómo era la vida de la familia Ingalls en una granja de Walnut Grove, Minnesota. A pesar del tono edificante, muchos de los episodios abordaban temas difíciles como la pobreza, el divorcio, la adicción, el abuso y el alcoholismo. Pero incluso con el éxito sin precedentes de la serie, el controvertido final de Little House on the Prairie sigue dando que hablar entre los aficionados, muchos de los cuales especulan sobre los motivos de la cancelación de una serie tan bien recibida como Little House. Michael Landon, uno de los actores principales, además de director, guionista y productor de la serie, explicó exactamente por qué se puso fin a todo. Michael Landon participó activamente en la dirección de La Casa de la Pradera. Michael Landon fue una estrella durante 14 años en la serie de televisión Bonanza, donde actuó junto a actores como Lauren Green y Dan Blocker. Con semejante trabajo a sus espaldas, ya era una cara conocida cuando fue contratado por el productor de la NBC Ed Friendly. No solo iba a protagonizar, sino también a dirigir el piloto de 1974 de este drama familiar ambientado en la Minnesota de 1800. Michael Landon interpretó a Charles Less, el patriarca de la familia Less. Su participación en la serie fue tan importante que participó en casi todos los episodios de las 8 primeras temporadas. Landon protagonizó y produjo las 8 primeras temporadas antes de ponerse totalmente detrás de las cámaras para la última, en la que una nueva familia se mudó a la casita y Laura, la protagonista de Melissa Gilbert, ahora casada. Esta última temporada se tituló Little House, A New Beginning. Landon dirigió 90 de los 204 episodios. Incluso ideó la trama del piloto inicial de 2 horas y del episodio final. Según Allison Argrim, que interpretaba a la traviesa y malcriada Nellie Olsen en la serie, el estilo de dirección de Michael Landon era único, pero tuvo un trágico final cuando murió de cáncer de páncreas a los 54 años. Era conocido por su carisma y su personalidad acogedora en el plató de La Casa de la Pradera. Michael actuó como una figura paterna tanto para Melissa Sue Anderson como para Melissa Gilbert, quienes interpretaron a sus hijas. Allison Argrim se sinceró con Megyn Kelly en una entrevista en 2018 en el programa Today Show, hablando de las habituales bromas de Michael Landon. Le elogió por su cálido sentido del humor y contó la historia de cómo Landon recibió una vez a una estrella invitada en el plató de La Casa de la Pradera. Las meteduras de pata más divertidas de la serie.
Una de las meteduras de pata más divertidas de la serie es la incoherencia obvia, al menos en retrospectiva, del embarazo de Laura. Según Melissa Gilbert, que interpretaba a Laura, y Lenny Parker, que dirige un sitio web de fans, Laura estuvo embarazada durante un largo periodo, algo más de un año. Anunció su embarazo por primera vez en una temporada cálida, pero al verano siguiente seguía embarazada. Otro descuido hilarante es la aparición del coronel Sanders, fundador de Kentucky Fried Chicken, en un episodio de la 8ª temporada titulado Wave of the Future. En este episodio, el restaurante de Nellie se convierte en una franquicia llamada Mrs. Sullivan, pero pronto se arrepiente e intenta librarse del contrato. Charles y Nellie la ayudan abriendo un restaurante de la competencia. El coronel Sanders ofrece entonces a Harriet un trato para abrir su propia franquicia de pollo. Pero esto es un anacronismo, porque el coronel Sanders no nació hasta 1890 y Kentucky Fried Chicken no se fundó hasta 1952. Y por si lo habías olvidado, se supone que la serie está ambientada en las décadas de 1870 y 1880. En un episodio titulado La Odisea de la 5ª temporada, se desarrolla un momento intenso cuando un asaltante desconocido intenta arrojar a Albert de un tren en marcha, pero en medio de la emocionante escena, surge un divertido blooper mientras se desarrolla la dramática secuencia. Los espectadores más atentos pueden ver algo peculiar. Un maniquí, en lugar de una persona viva, es arrojado del tren y aterriza grácilmente en la hierba. Mientras tanto, el intrépido doble de acción rueda grácilmente colina abajo, superando al maniquí inmóvil en un cómico contraste. En medio de la seriedad del decorado de la Casa de la Pradera, las risas y las bromas a menudo se colaban en las vidas de los miembros del reparto. Uno de esos proveedores de bromas no era otro que el talentoso Michael Landon. Como reveló más tarde Rachel Greenbush, que interpretó a Carrie, la hermana menor de los Engel, durante una entrevista que concedió hace varios años, Greenbush contó con un brillo en los ojos que Landon era un gran bromista. El travieso dúo formado por Greenbush y su hermana en la pantalla, Melissa Gilbert, se aventuraba al arroyo durante los descansos, embarcándose en escapadas para cazar ranas con sus pequeños amigos anfibios a cuestas. Volvían al plató para entregar sus viscosas sorpresas a Landon. En un alegre acto de engaño, Landon cogía a los desprevenidos anfibios y se los metía en la boca. Se acercaba a sus compañeros de reparto y de equipo con una sonrisa maliciosa y abría la boca para que la rana saliera disparada y provocara un ataque de pánico entre los que le rodeaban. Cosas extrañas que ocurren en la serie. Una metedura de pata sutil pero evidente es la presencia de ruidosas ramas de árbol junto a la ventana del piso de arriba, al lado de la cama de la niña. En al menos 2 episodios, el monstruo de Walnut Grove y la caja de música. Se pueden ver y oír las ramas moviéndose y crujiendo como si hubiera un fuerte viento fuera. Pero no hay tal árbol cerca de la casa en ninguna otra escena de la serie. Es probable que se haya utilizado material de archivo o un efecto de sonido para crear ambiente. Un error curioso que algunos fans observadores han notado es la colcha familiar que parece cambiar mágicamente de lugar. Se puede ver en la cama de Olsen, en la cama de los padres de Charles, e incluso en la cama de otros personajes a lo largo de la serie. La colcha es mayoritariamente blanca con pequeños bloques que forman un diseño similar a la colcha del doble anillo de boda. También aparecen otros edredones en diferentes lugares, lo que sugiere que el espectáculo reutilizó algunos elementos de atrezzo y vestuario. Vestuario anacrónico en el espectáculo. Una metedura de pata común a muchas series históricas es el anacronismo de la ropa y los peinados. Algunos personajes de la Casa de la Pradera llevan ropa o peinados que no son apropiados para las décadas de 1870 y 1880. Por ejemplo, en algunos episodios se puede ver a Caroline llevando sujetador, que no se inventó hasta 1912. Además, algunas de las mujeres llevan permanentes de rizos más propias de los años 70 que de la década de 1880. La propia Melissa Gilbert reconoce que su pelo era a menudo demasiado largo y moderno para su personaje. Un caso en particular ha destacado entre los fans de La Casa de la Pradera. La página subreddit de la serie, Gorosaurus Rex, un usuario de Reddit, recuerda con cariño a su personaje favorito de todos los tiempos, Albert,
y destacó una desconcertante incoherencia en la película hecha para televisión. En la historia se daba a entender que Albert había muerto, pero en otro episodio se afirmaba que había crecido hasta convertirse en el estimado doctor de Walnut Grove. Esta discrepancia siempre ha molestado a los fans, incluido Gorosaurus Rex, que al parecer se lo había comentado más de una vez a su novio como notable sorpresa de aniversario. Su atento compañero hizo que Melissa Gilbert, la actriz que interpretó a Laura Ingalls, enviara un mensaje de video personalizado en el que abordaba la confusión sobre la continuidad y daba su propia explicación. En su respuesta, Gilbert reconoció la desconcertante situación y compartió una deliciosa explicación irónica al respecto. En ese momento, nadie parecía preocupado por las historias contradictorias, y Gilbert sugirió con humor su propio giro imaginativo. Propuso que Albert encontró su destino en la película, pero en un giro caprichoso. Regresó a la ciudad como un zombie. Sí, un médico no muerto que sirvió a Walnut Grove. Un error eterno en la serie. En el gran final de La Casa de la Pradera, acertadamente titulado El Último Adiós. Un notable error de continuidad llama la atención del ojo observador. El episodio está ambientado en 1901. Más de una década después de los hechos narrados en la última temporada. Lógicamente, la mayoría de los adultos que aparecieron en las primeras temporadas ya tenían entre 60 y 70 años. Además, los niños que aparecieron en las últimas temporadas, como Carrie, Jenny, Nancy, James y Cassandra, se habrían convertido en adultos jóvenes en esa época. Sin embargo, curiosamente, nadie en la serie parece haber envejecido significativamente. Es como si el tiempo se hubiera detenido, congelando a los personajes en un perpetuo estado de juventud. La incoherencia es particularmente evidente si tenemos en cuenta la voz en off de Laura en el estreno de la 9ª temporada. Cuando menciona que estamos en la primavera de 1887, 14 años antes de los acontecimientos de El Último Adiós. Pero da la sensación de que solo han transcurrido un par de años en la vida de los personajes. Sobre Michael Landon, un comienzo difícil. Landon nació con Eugene Maurice Uwitz el 31 de octubre de 1936 en Forest Hills, un barrio de Queens, Nueva York, en 1941. Cuando Landon tenía 4 años, él y su familia se trasladaron a la madriguera de Collingswood, Nueva Jersey. Asistió y celebró su bar mitzvah en el templo Beth Shalom. Durante su infancia, Landon estaba constantemente preocupado porque su madre intentaba acabar con su propia vida. Contó que en unas vacaciones familiares en la playa, su madre intentó ahogarse, pero Landon la rescató. La sobrecarga de estrés provocada por los intentos de su madre hizo que Landon luchara contra el problema infantil de las sábanas mojadas, del que se informó en la biografía no autorizada Michael Landon, His Triumph and Tragedy, Michael Landon, su triunfo y su tragedia. Su madre expuso sus sábanas mojadas frente a su ventana para que todos las vieran. ¿Qué casita de la estrella de la pradera se hizo más rica después de su final? Se calcula que el patrimonio neto de Landon será de $1 millón estadounidenses en enero de 2023. Dejó entre 8 y 10 millones de dólares a cada uno de sus 9 hijos. Según la revista People, su tocayo, Michael Landon Jr., se convirtió en un productor y director de éxito. Se las arregló para dejar a cada uno de sus 9 hijos entre 8 y 10 millones de dólares y desalentó preventivamente las peleas entre ellos. Karen Grassel interpretó a Caroline Less, la madre de 3 hijas en la serie. Aunque Grassel tuvo éxito en el mundo de la interpretación fuera de Little House, nunca tuvo un papel más destacado que en la serie. Tras el final de Little House, Grassel protagonizó producciones como Harry's War y Wyatt Earp, y hoy en día sigue involucrada en el cine. Aún así, su patrimonio neto no es tan elevado como el de otras estrellas de la televisión de Hollywood, ya que ronda los $500,000. Melissa Gilbert presume de un patrimonio neto de $500,000, más allá de su célebre carrera como actriz. La trayectoria financiera de Gilbert ha estado marcada por triunfos y tribulaciones, ofreciendo una perspectiva matizada sobre la fama, la fortuna y la resistencia personal. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Gilbert se aventuró en la política en 2016, presentándose como candidata demócrata por el 8º Distrito Electoral de Michigan. A pesar de los problemas de salud que la llevaron a suspender su campaña,
La incursión de Gilbert en el servicio público puso de relieve su compromiso con el compromiso cívico y la defensa más allá del ámbito del entretenimiento. Por otro lado, los informes estiman que Lindsay y Sidney Greenbush valen entre 1 y 5 millones de dólares juntos. Pero entre todos ellos, Michael Landon valía mucho más que cualquiera de sus compañeros de reparto. The Little House en el momento de su muerte en 1991. Gracias por vernos.